Todo Estado de Derecho actúa sobre tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial, los cuales funcionan de forma independiente bajo una coordinación de garantizar la estabilidad política de la nación. Buenas noches, sean bienvenidos una vez más en este nuevo capítulo de Actualidad Presidencial que se emite en Televisión Guinea Ecuatorial todos los domingos después de telediario a las 21 horas en el canal nacional e internacional, haciendo una redifusión los miércoles también a la misma hora, justo después del telediario de las 21, el estelar de nuestro canal de televisión. Como siempre, venimos aquí todos los dos domingos para debatir lo que ha sido la agenda semanal de la Jefatura de Estado, y hoy no podría ser de otra manera, ya que es domingo. Aquí vamos a volver a hablar sobre la actividad, una de las actividades que el presidente de la República tuvo en su agenda el pasado viernes, el primer viernes de este mes, el Día de todos los Santos Difuntos, porque en ese día los nuevos miembros del Poder Judicial prestaron juramento ante el presidente de la República, todo esto en el Palacio del Pueblo. Y viendo que es un tema tan importante en la sociedad nuestra, nos hemos visto obligados que este domingo, casi 7 días después, volver a hablar de eso, pero con un invitado especial. Esto lo haremos aquí, en Televisión Guinea Ecuatorial, introduciendo primero a los que tengo en el plató, como Javier Obama-Zoncham, copresentador de este programa. Javier, buenas noches. Muy buenas noches, compañero Pastor. Buenas noches a los que siguen Televisión Guinea Ecuatorial nacional e internacional. Insistimos en el tema por su importancia, ya que en cualquier estado del mundo se versan tres pilares: ejecutivo, legislativo y judicial, y el jefe de Estado ecuatoriano sigue buscando mecanismos para adecuar este poder a las circunstancias del momento. Muy buenas noches, compañero Pastor. Como he dicho al principio, seguimos, lo acaba de decir el compañero Javier, hablando del tema del Poder Judicial. Para esto hemos invitado esta noche a una persona que es la primerísima vez que asiste a nuestro programa Actualidad Presidencial. Es el ministro de Justicia, Culto e Instituciones Penitenciarias, Salvador Onokum, a quien tenemos que agradecer este tiempo que nos va a conceder esta noche para hablar sobre el papel de la justicia en nuestro país. Excelencia, sea bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, Pastor, buenas noches, Javier. El honor es mío, el poder haber sido invitado en este programa. Estoy encantado. Gracias. Y como siempre, el gran maestro Pepe Sono Bacale Funtán, a quien también hay que decirle gracias, Pepe, como siempre. El Señor ha querido que estemos una vez más aquí, un domingo más, en nuestro habitual lugar de trabajo. Sí, buenas noches, Pastor. Como lo habéis apuntado, el tema de la justicia es muy importante para nuestra sociedad, y por eso hemos tenido que dedicar otra vez este espacio televisivo Actualidad Presidencial para conocer de la boca del ministro de Justicia, Culto e Instituciones Penitenciarias cómo ve la marcha de la justicia en la República de Guinea Ecuatorial y qué perspectivas hay para que este sector pueda funcionar de acuerdo a las exigencias de los momentos actuales. Buenas noches, señor ministro. Buenas noches, Pepe. Aprovecho la ocasión para saludar. Ok, muy bien. Ahora vamos a arrancar con el programa viendo primero a un extracto de aquellas recomendaciones del jefe de Estado al Poder Judicial. Escuchemos, veamos el vídeo, escuchemos claramente, porque después de eso volveremos al plató para empezar con la tertulia. Todo Estado de Derecho actúa sobre tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial, los cuales
funcionan de forma independientes, bajo una coordinación para garantizar la estabilidad política de la nación. Actualmente es notorio los esfuerzos que desplegan el Poder Ejecutivo y el Legislativo, mientras que el Judicial hasta aquí es un poder fallido. Fallido quiere decir que prácticamente no está haciendo nada. Pienso que lo que tenéis que hacer es tratar de hacer una reflexión entre ustedes con vuestros jefes para encontrar la solución de las deficiencias. Lamento mucho que los jefes correspondientes de esos poderes, tanto el presidente de la Corte, sus colaboradores, el presidente del Tribunal Constitucional, están tolerando demasiado. No hay que tolerar. Incluso el ministro de Justicia también, el primer ministro no le atañe a la justicia, pero sí el ministro de Justicia tiene que intervenir también desde el punto de vista administrativo. No interfiere en vuestras funciones, pero desde el punto de vista administrativo el ministro de Justicia tiene que intervenir sobre esos abusos. En vuestra actuación no hay transparencia. La actuación es opaca. Estáis poniendo en lo más alto la corrupción, porque hay demasiado deseo de enriquecimiento rápido. Esto es lo que hemos detectado. Y todos comparten. Todos comparten. Y lo peor es que no hay nadie que es capaz de levantar la voz y denunciar los abusos. Y eso afecta visiblemente la moral profesional. Afecta visiblemente a vuestro prestigio. Ustedes estáis administrando la justicia para aquellos que son favorables. Aquel que ha financiado con recursos económicos para engrosar vuestros bolsillos. Y ustedes se olvidan de que administráis la justicia. La justicia tiene que ser imparcial. Hay que dar razón a aquel que lo merece. Es una situación lamentable. Y quisiera desearles que tengan buenos resultados, que ustedes levanten el prestigio del poder y que cumplan con vuestro deber. Gracias. Muy bien, hemos escuchado un extracto de lo que fue esta ceremonia, recomendaciones del presidente durante la prestación de juramento aquel día en el Palacio del Pueblo. Hay muchos titulares en esas palabras, esa intervención del jefe, porque habla de un poder fallido, habla de enriquecimiento rápido, habla que los jueces tienen que ser imparciales. Y al mismo tiempo dice que han perdido el prestigio, o sea que tienen que levantar el prestigio, y que la actuación es opaca de los jueces. Pues muy bien, amén de todos esos titulares, que muchos de ustedes también tendrán los suyos, yo voy a empezar con el ministro de Justicia, porque aquí el presidente ha hablado que
el ministro de Justicia, es decir, el Ministerio de Justicia, tiene que intervenir de una manera en la gestión administrativa. ¿Y cuál puede ser esa intervención a nivel administrativo y qué valoración también puede hacer sobre estas recomendaciones del presidente de la República? Bien, buenas noches una vez más a los que me acompañan a la mesa y a los telespectadores de este magnífico programa. Efectivamente, el presidente de la República, entre otras muchas cosas, ha recordado una que es importante remarcar, que es que la política de justicia, el diseño del modelo de justicia de que en cada momento debe dotarse el país, corresponde al gobierno. Es una decisión política y que como tal corresponde al ente, a la instancia responsable de la dirección política del país, que es el gobierno. En este caso, concretamente, el Ministerio de Justicia. Diseñar el modelo de justicia es decidir sobre la ley que debe regular el régimen de organización y de funcionamiento de la Administración de Justicia, es diseñar el régimen de gobierno del Poder Judicial, es diseñar la formación de los miembros del Poder Judicial, es decidir sobre la provisión de medios de que debe disponer el Poder Judicial para trabajar, para cumplir cabalmente con sus obligaciones. Y yo creo que eso está muy bien que lo recuerde el gobierno, porque a veces se nos olvida que tiene que haber una intervención incisiva del gobierno en lo que es el mundo de la justicia, en términos de diseño del modelo de administración de justicia. No sé, en la visión suya, sobre cuando el presidente habla que los jefes anteriores eran muy tolerantes, no sé qué piensa al respecto. Bueno, el presidente de la República ha recordado que corresponde al gobierno el diseño del modelo de la administración de justicia y ha hecho un llamamiento a los miembros del Poder Judicial y del Ministerio Fiscal. No solamente juraban los del Poder Judicial, juraban también los miembros del Ministerio Fiscal, para que un llamamiento a que asuman el compromiso de las funciones que les han sido encomendadas, a que correspondan a la confianza que se ha depositado en sus personas, porque eso desgraciadamente se viene constatando que no ocurre, que se viene confiando sucesivamente en colectivos, en personas que después no dan la talla de las expectativas que se depositan en ellos. Lo que quiere decir que ellos han perdido casi las confianzas del pueblo. Es decir, que el prestigio de un juez... Obviamente no es un secreto que la Administración de Justicia, desde el punto de vista del ejercicio de sus funciones, está muy lejos de las expectativas que legítimamente tiene el pueblo con respecto de ellos. Y si digo el pueblo, digo el gobierno y digo el resto de las instituciones del Estado. La remodelación que se ha producido ahora, igual que las que se vienen produciendo en el pasado, se deben justamente a que las cosas no funcionan. Si las cosas funcionaran meridianamente bien, no sería necesario plantearse una remodelación. El mismo presidente lo reitera siempre, que no le hace gracia separar a nadie del cargo para después traer a otros nuevos. No, quisiera poder trabajar con quienes ya están, pero tiene que ser la satisfacción del pueblo. Y lo cierto es que la insatisfacción era profunda y altamente generalizada. La situación era ya insostenible desde el punto de vista de, fíjense ustedes que venimos diciendo que el principal centro llamado a garantizar, la principal instancia llamada a garantizar la seguridad jurídica en el país, que es el Poder Judicial, debiera ser el principal refugio de la seguridad jurídica, se había convertido justamente en la principal fuente de inseguridad jurídica en el país. Y eso no es tolerable. Eso después tiene dimensiones múltiples
En el campo económico, en el campo social, en el campo político, fíjense ustedes que en los últimos registros sobre el clima de negocios en un país, las últimas estadísticas nos sitúan en una posición a nivel del mundo en general y de África en particular, no precisamente honrosa. Y en eso tiene mucho que ver la acción del Poder Judicial o la inacción del Poder Judicial. Por lo tanto, tenemos todos que estar preocupados porque el Poder Judicial no esté dando la talla y ocuparnos de que eso se corrija lo más pronto posible y de la mejor forma posible. Antes de dar la palabra a Pepe o a Javier, una última pregunta mía por ahora es, como bien lo acaba de decir usted, es que no se puede esconder que nuestra justicia, el Poder Judicial realmente no está haciendo el papel, pero cuando el presidente habla que nadie levanta la voz, ¿cuáles pueden ser las razones por las cuales nadie es capaz de levantar y denunciar a viva voz lo que realmente se está viviendo dentro del Poder Judicial o en la justicia a nivel general en nuestro gran país? Hombre, tiene razón el presidente en el sentido de que si las cosas están tan mal como de hecho están, pero que espero que se corrijan pronto y bien, si las cosas están tan mal es porque muchas cosas han fallado. ¿Sí? Han fallado quienes tienen la responsabilidad de administrar justicia, pero hemos fallado también quienes tenemos la responsabilidad de fiscalizar a los que tienen la responsabilidad de administrar justicia para que hagan exactamente eso, administrar justicia, a la luz de la ley. Y supongo que a eso se refiere el señor presidente de la República cuando dice que nadie ha levantado la voz. Efectivamente, muchos tenemos el encargo, desde nuestras respectivas esferas de competencias, de decir, oiga, eso no se debe hacer así. Y es posible que no hayamos estado a la altura en cada momento. No hayamos estado a la altura. Es posible. Pepe. Sí, gracias, Pastor. Excelencia, sabemos que es usted un dignatario que domina mucho el sector de la justicia en su calidad de licenciado en Derecho. Eso es lo que dicen los que no me quieren y no me conocen, y los que no me conocen bien y no me quieren. Eso es lo que suelen decir. Sí, sabemos Gracias. que ha sido usted en un primer momento magistrado del Tribunal Constitucional, presidente del Tribunal Constitucional. Sí. También ha sido viceministro de Justicia en otra ocasión. Presidente del antiguo Tribunal de Apelación también, Sí. de la región insular. Sí. Ha sido también presidente del Tribunal Constitucional. Sí. Y ahora ostenta usted el cargo de ministro titular de Justicia. De Justicia, sí. Culto e instituciones penitenciarias. Y sabemos que el sector judicial, como cualquier otro sector, tiene sus dificultades. En el ejercicio de sus funciones, cada profesional de este sector conocerá dificultades. En este sentido, quiero conocer de su propia boca cuáles son realmente las dificultades con las que se enfrentan los magistrados, los fiscales, los jueces en el desempeño de sus funciones. Principales dificultades. Sí, lo cierto es que para que el sistema funcione tiene que haber una confluencia positiva de factores. Tiene que darse el factor del ordenamiento jurídico. Debiéramos tener un ordenamiento jurídico actualizado y delimitado desde el punto de vista de su contenido. Dicho de forma más clara, debiera estar claro qué normas están vigentes en nuestro país y a ser posible que esas normas respondan a las inquietudes y a las exigencias de la realidad. Eso es lo que yo llamo delimitación y actualización del ordenamiento jurídico. Otro factor es el de la formación de los recursos humanos. Deberíamos tener recursos humanos lo suficientemente formados como para hacer frente a las exigencias derivadas de la responsabilidad del ejercicio jurisdiccional o del Ministerio Fiscal. Otro factor tiene que ver con la provisión de medios, tanto financieros como materiales, para acompañar el esfuerzo de los recursos humanos
en el ejercicio de la responsabilidad jurisdiccional. Bien. En lo que se refiere a la delimitación y actualización del ordenamiento jurídico, queda mucho por hacer, sí, pero se ha avanzado también. Hay importantes iniciativas en el campo de la codificación de leyes. También ha habido alguna que se ha hecho ya. En el campo de la formación también se ha avanzado bastante. Queda mucho por hacer. En el campo de la provisión de medios, el esfuerzo que ha hecho el gobierno en los últimos años, las 2 últimas décadas, es bestial. Queda también mucho por hacer. Pero sin embargo hay otro factor que no he mencionado antes, que es el que está siendo más incisivo y es el que está siendo más desestabilizador del sistema, que es el de la actitud personal de quienes designamos en cada momento para ejercer la responsabilidad de la Judicatura o del Ministerio Fiscal. Esa actitud personal es la que nos está costando más corregir. Esa falta de predisposición a hacerlo bien. Por, como ha dicho el señor Presidente de la República, ha dicho, por ejemplo, ganas de enriquecimiento rápido, que después alguien puede hacerlo llamar corrupción. ¿Esto es un mal irremediable? No, se puede corregir. Y se puede corregir activando los mecanismos de fiscalización y de represión que prevé el propio ordenamiento jurídico y que residencia en un órgano que por desgracia no ha acabado de activarse hasta ahora, que es el Consejo Superior del Poder Judicial, órgano de gobierno del Poder Judicial y, dicho sea de paso, también, ¿por qué no?, del Ministerio Fiscal. Por lo tanto, nuestro gran reto para encontrar un equilibrio en el conjunto de los factores que inciden en el normal funcionamiento del sistema, nuestro gran reto de inmediato es poner en marcha el órgano de gobierno del Poder Judicial, justamente para corregir esa disfuncionalidad que se deriva de la falta de actitud personal de quienes intervienen en la Administración de Justicia. Señor Ministro, Sí. ¿Cuál es el comportamiento de la propia población que de hecho es la beneficiaria del buen funcionamiento del Poder Judicial? ¿Cuál es? Y víctima del mal funcionamiento. Y víctima del mal funcionamiento. Pero en los momentos actuales, ¿cómo se comporta esta población frente a los juzgadores? ¿Hay colaboración? ¿No hay colaboración? La colaboración de la población, de la ciudadanía, siempre ha sido ejemplar. Siempre ha sido ejemplar. Y es justamente nuestra falta de respuesta a sus inquietudes, legítimas inquietudes, lo que ha generado un nivel de desconfianza tal que esta ciudadanía ha preferido ir buscando otros cauces, no siempre muy ortodoxos desde el punto de vista de la legalidad constitucional, otros cauces de resolución de sus problemas. Siempre he dicho que el indicador que por lo menos el ministro de Justicia se toma a sí mismo para evaluar el grado de mejora o no mejora del funcionamiento de la Administración de Justicia será el nivel de protagonismo que en cada momento tenga la Comisión de Quejas y Peticiones de la Cámara de los Diputados. De suerte que cuanto menor sea ese protagonismo, eso me estará indicando que el Poder Judicial va meridianamente bien. Y cuanto mayor sea ese protagonismo, la señal es mala. Significa que el Poder Judicial sigue yendo mal. Y desgraciadamente al día de hoy ese protagonismo sigue siendo desproporcionado. Sí, pero sí. la culpa no es de la Cámara de los Diputados, la culpa no es de los ciudadanos, la culpa es de quienes no damos respuesta desde el ordenamiento jurídico a las inquietudes de los ciudadanos en el ejercicio de la responsabilidad jurisdiccional que nos está confiada. Señor Ministro, le hacía esta pregunta porque cuando se juzga un pleito, alguien tiene que salir vencedor, alguien tiene que tener la razón y otro no. Y en el sentido general se nota que el perdedor, el culpable, siempre juzga mal al juzgador, aunque el juzgador ha tenido una decisión acertada.
Estamos hablando ahora del caso de la corrupción. Es que al juzgador es el ciudadano quien le induce a corromper. Y son situaciones que los ciudadanos que practican este tipo de actuaciones, pues, posiblemente son los perdedores en un pleito. Y para ganar el pleito tiene que recurrir a estos métodos que perjudican a los jueces cuando se les encuentra débiles. Por eso esa pregunta de que ¿cuál es el comportamiento de la población? Si la población no se arriesga en inducir al juzgador a la corrupción, yo pienso que sería un paso importante para que la justicia al menos se enderece un poco en nuestro país. No me atrevo a pedirle a un ciudadano que no haga lo que razonablemente esté en sus manos para ganar un pleito. No me atrevo. Creo que incluso forma parte del concepto general de legítima defensa. Sí me atrevo, sí estoy obligado a exigirle al juez que no caiga en la tentación de dejarse llevar por las ambiciones de unos u otros para ganar el pleito. Por lo tanto, el juez no puede excusarse en que le han ofrecido 1.000 millones de francos para dejar de aplicar la ley. Su obligación es la de aplicar la ley. Y por lo tanto, lo que haga el ciudadano debiera ser indiferente al respecto. ¿Tendrá otro tipo de valoraciones? Sí, pero desde el punto de vista del juicio que se haga al juez, en términos de si ha aplicado correctamente o no el ordenamiento jurídico, es indiferente lo que haya hecho el ciudadano. Y sigo diciendo que en la mayor parte de los casos, los que conocemos, y conocemos algunos, por no decir bastantes, la mayor parte de los casos, empezando, también tiene conocimiento el mismo presidente de la República, que por eso decide hacer la remuneración, la mayor parte de los casos se constata una permanente predisposición de los juzgadores a caer en redes de corrupción. La última pregunta. Y no de los juzgados a corromper a los juzgadores. La última pregunta, señor ministro, es queremos conocer cuál es la separación de atribuciones entre lo que es el Ministerio de Justicia y el Poder Judicial. ¿Qué tiene que hacer una institución y qué tiene que hacer la otra? En evitación quizá de posibles conflictos de atribuciones. Al Poder Judicial le corresponde única y exclusivamente, que no es poco, pero tampoco es nada del otro mundo, le corresponde única y exclusivamente resolver los contenciosos que son sometidos a su conocimiento desde la estricta aplicación de la ley. Necesita hacerlo, para hacerlo necesita un edificio, para hacerlo necesita papel impresora, para hacerlo necesita bolígrafos, para hacerlo necesita vehículos para ir a hacer las inspecciones oculares y recabar pruebas, para hacerlo necesitan dar de comer a sus hijos, matricular a sus hijos y por lo tanto tener asegurado un salario. Eso es lo que tiene que hacer el Ministerio de Justicia, asegurarle todo eso. ¿Entienden? Para hacerlo necesita unas buenas leyes, para hacerlo necesita aire acondicionado en su despacho. Eso es lo que tiene que hacer el Ministerio de Justicia, proveerle de los medios necesarios para que haga exactamente lo que tiene que hacer, que es resolver los contenciosos que son sometidos a su conocimiento desde la estricta aplicación de la ley. No sé si he respondido a su pregunta de cuál es la disociación de funciones entre el Ministerio de Justicia, que es tanto como decir el Gobierno, y el Poder Judicial. Sí, señor ministro. Sí. ¿Se ha entendido? De acuerdo. Compañero Javier, aquí tenemos al ministro de Justicia y le tendremos aquí para hablarlo, porque es el único invitado de hoy, el único tema que vamos a hablar. Es un honor. El honor es nuestro, sinceramente. Tener aquí. Tienen ahí el número de teléfono 551-800-107 para enviar algunos mensajes. Como siempre decimos, agradecemos los mensajes que están enviando y ayudarnos a mejorar para bien este programa Actualidad Presidencial. Javier, el ministro. Gracias, compañero Pastor. Aunque el mismo ministro
ya me ha cruzado por la parte delantera porque acaba de dar una respuesta a una de las preguntas que yo tenía reservadas para él y versaba sobre su reacción en torno a esta solución positiva que obtiene la ciudadanía de sus problemas, conflictos en el Parlamento. Él, como profesional de la Administración de Justicia, ¿qué reacción le suele dar? Parece que casi acaba de dar respuesta a esta pregunta, pero voy a recordarle que, señor ministro, Guinea Ecuatorial acaba de cumplir sus primeros 50 años de vida independiente y con ocasión de este solemne acontecimiento, el jefe de Estado ecuatoguineano sancionó un decreto por medio del cual concedía indultos a varios presos que estaban recluidos en las diferentes dependencias de nuestro país, y se ha visto cómo la alegría cundía en la población. Usted, como profesional en materia de la Administración de Justicia y como ecuatoguineano, ¿qué puede decirnos respecto a esta magnanimidad de Su Excelencia el Presidente de la República con ocasión del primer cincuentenario? Sí, efectivamente un decreto, me parece que es el 160 del pasado 10 de octubre, el Presidente de la República dispuso el indulto, un amplísimo indulto de más de 160 personas que de hecho ya han recobrado su libertad. Habría que remontarse, contextualizar ese indulto, habría que remontarse unos meses atrás. Creo que fue en abril o mayo cuando tuvimos la sexta mesa de diálogo. En el contexto, en julio, ¿no? Sí. En julio, cuando tuvimos la sexta mesa de diálogo, que constituyó, como en otras ocasiones, un llamamiento a todos los actores políticos del país para que entre nosotros, entre los hijos de este país, consensuemos los aspectos fundamentales de gobernabilidad de nuestra nación. Y en el contexto de la organización de esa sexta mesa de diálogo, se le pidió reiteradamente al presidente que hiciera un gesto de generosidad en términos de amnistía. Se dijo que amnistiara a los presos políticos. El presidente, por esas ganas de facilitar y de asegurar el éxito de la convocatoria, dijo: ¿quieren ustedes amnistía de presos políticos? Amnistía de presos políticos. Se dictó una amnistía, un decreto de amnistía de presos políticos. Decreto de amnistía cuya ejecución pusimos en marcha. Por lo menos activamos el protocolo reservado a ese tipo de disposiciones desde el punto de vista de su ejecución. Nos encontramos, sin embargo, con la sorpresa no para el ministro de Justicia, que ya lo suponía, sorpresa para otros quizá, de que en nuestros centros penitenciarios no existían presos políticos. Por lo tanto, la ejecución fue infructuosa. Se ha oído por ahí que no se ejecutó el decreto de amnistía. No es verdad que no se ejecutara, activamos el protocolo correspondiente. La ejecución fue infructuosa porque en nuestros centros penitenciarios no encontramos personas en quienes concurriese conceptualmente ese perfil de preso político. Pero, sin embargo, antes, el presidente de la República, me consta a mí como ministro de Justicia, ya venía madurando la idea de hacer un amplísimo gesto de generosidad de cara al 50 aniversario de la independencia nacional en forma de indulto. ¿Por qué? Pues primero porque la Constitución, la ley fundamental, se lo faculta, y después porque quería que el país entero celebrara con júbilo ese importantísimo acontecimiento. Y a tal efecto, es bueno remarcarlo que algunos han querido presentar el decreto de indulto como una forma de subsanar, una supuesta falta de aplicación del decreto de amnistía. No, el decreto de indulto se maduró por el presidente de la República por un conducto absolutamente diferente y previo a la sexta mesa de diálogo, y a cristalizar ahora. Obviamente tenemos que alegrarnos porque cada vez que hay alegría, cada vez que hay júbilo en los hogares de los ecuatoguineanos, debiéramos todas las personas de buena fe, que afortunadamente somos la gran mayoría de este país, alegrarnos. Y es verdad que se vieron expresiones o manifestaciones de júbilo en muchos hogares del país. Estamos contentos con ello y se lo agradecemos al presidente de la República. Sí, una última pregunta por mi parte, Excelencia. La alegría ha vuelto a los hogares porque estos ciudadanos
han vuelto a convivir ya con sus familiares, amigos y conocidos, han cobrado la libertad. Pero usted, como ministro de Justicia, ¿qué recomendación tiene en caso de que alguno de los liberados reincidiera, volviera a cometer delitos por medio de los cuales se les podría encarcelar de nuevo? El decreto de indulto recoge en su texto una exigencia a los indultados, a los agraciados, que es el deber de corresponder a la generosidad del presidente con un compromiso firme e inequívoco de acatamiento del ordenamiento jurídico, de contribución al normal y civilizado desarrollo de la convivencia, tanto desde el punto de vista social como desde el punto de vista político. Y correlativamente, la consecuencia de anulación del indulto con respecto de aquel que incurriese en delito durante un periodo X, creo que son 3 años. Por lo tanto, todos fueron instruidos al respecto, todos los indultados. Antes del acto concreto de excarcelación se les sentó, se les iba sentando por la comisión correspondiente. Quiero recordar que estaba dirigida por el señor director general, estaba encabezada por el señor director general de instituciones penitenciarias. Se les instruyó de que por si alguno de ellos tuviera dificultad de lectura, que sepa que la generosidad del presidente debe ser correspondida con un compromiso activo, firme e inequívoco de contribución al normal y civilizado desarrollo de la convivencia. Y quienes no lo hiciera así y reincidiera en la comisión de actos delictivos, obviamente se entenderá que no ha correspondido a esa medida de gracia y volverá a la cárcel. De eso no hay duda. El decreto deja a salvo también la responsabilidad civil derivada de los actos delictivos por los que fueron condenados en su día. Quiero decir que quien hubiese entrado en mi hogar, en mi residencia, para robar, sigue teniendo la obligación de reponer las cosas que sacó de mi residencia, aun cuando haya sido excarcelado en virtud del decreto de indulto, ¿verdad? Eso también debe quedar claro. La responsabilidad civil derivada de los delitos por los que fueron condenados y de los que han sido indultados ahora, 1, y el deber de acatamiento del ordenamiento jurídico, 2. Son las 2 condiciones principales que se les ha impuesto a los indultados, que no creo que sean muy difíciles de cumplir si son ciudadanos de bien, porque eso es a lo que todos estamos obligados, por otra parte, ¿no?, a no delinquir. ¿No es así? Muchas gracias, Alicia. Bueno, yo creo que más preguntas tienen que haber, porque tenemos mucho tiempo. Yo he estado escuchando, al presidente, como todos nosotros lo hemos escuchado, después estar haciendo reflexiones, y él ha hablado sobre la imparcialidad que tienen que ser los jueces, fiscales y todo lo demás, que trabajan con la ley, porque la tienen que aplicar, como se dice. Pero y después se habla de enriquecimiento ilícito, corrupción, llámese como se quiera. Y yo pregunto, ¿realmente el dinero tiene que ser obstáculo para estos miembros del Poder Judicial, es decir, jueces, magistrados, todos los que trabajan en ese sector? ¿El obstáculo para ellos realmente para que sean imparciales? ¿Les cuesta aplicar la ley al 100%? ¿O hay otra injerencia, o decir, para algunos el poder fáctico también influye? No, yo creo que en su día todos tenemos, los que tenemos cierta edad, como Pepe y yo, ¿verdad? Recordamos aquellos momentos en que un capitán, un ministro, un delegado le llamaba, incluso le convocaba al juez cuando no se presentaba directamente en el despacho del juez y le decía: tienes que hacer con respecto a tal o cual asunto, tienes que hacer tal o cual cosa. Esas cosas pasaban en nuestro país, pero ya no pasan. Ya no pasan. Ya resulta muy difícil concebir que un ministro le llame a un juez para decirle tal o cual cosa en términos de que decida en un sentido o en el otro con respecto a un asunto sometido a su conocimiento. Y ya resulta inconcebible que lo haga un general. Ya resulta, pero sin embargo,
sí está resultando normal que un presidente de la audiencia provincial llame al juez de primera instancia e instrucción, o el presidente de la audiencia provincial de Huelenzas llame al juez de primera instancia e instrucción de Jor para darle instrucciones. Eso es quebrantamiento de la independencia del juez de primera instancia e instrucción de Jor. Sigue siendo normal que el presidente de la Corte Suprema de Justicia llame al presidente de la audiencia provincial de Centro Sur para que haga tal o cual cosa. Eso no puede ser. Ahí están los riesgos hoy en día para la independencia del Poder Judicial. Los riesgos para la independencia del Poder Judicial no provienen de instancias exógenas al Poder Judicial, sino del propio Poder Judicial. Sigo diciendo y sigo recalcando que la concepción de la ordenación jerárquica en el Poder Judicial no es castrense. No es castrense. El juez, el presidente de la audiencia, no es jefe del juez de cualquier jurisdicción de su demarcación. El presidente de la Corte no es jefe del presidente de la audiencia ni de un magistrado. Cada uno de ellos tiene sus funciones en orden a la debida aplicación de la ley. Y cada vez que alguno de ellos ejerza como juez, como jefe del otro, en términos de influir en el sentido de su decisión con respecto a los asuntos sometidos a su conocimiento, está violando la independencia del Poder Judicial. No sé si lo he dicho con meridiana claridad. Sí, Pepe, bueno, una pregunta más, después te doy el paso. Lo que está claro, lo que sí quiero recalcar es que el ministro de Justicia nunca le dirá a un juez qué quiere que se haga o qué quiere que no se haga con respecto a sus asuntos sometidos a su juzgado. La semana pasada aquí estábamos hablando sobre el tema de los jueces, fiscales, Sí. y después nos salió si era lógica y normal o permisible que un presidente del Tribunal Constitucional, presidente de la Corte Suprema, fiscal, magistrado, juez de primera instancia y toda esa gente pueda tener un despacho de abogados. Si eso era permisible, si es permisible. No puede afectar en algo, en caso que haya el juez tenga que fallar un caso, siendo que los abogados que defienden a un cliente son de su despacho. Vamos a ver. Uno, el despacho de abogados es una empresa. Es una empresa dedicada como objeto social a la prestación de servicios jurídicos. La empresa, obviamente, como tal empresa dedicada a la prestación de servicios jurídicos, no puede sino crearla, no puede sino ser normalmente también, sino de un jurista. Si ese jurista tiene la dicha, el honor de ser llamado por el presidente de la República para ocupar cargos de responsabilidad en la judicatura, alguien se puede preguntar, ¿debiera deshacerse del despacho? ¿Debiera cerrarlo? ¿Disolverlo? ¿Liquidar la empresa? ¿Venderla? Yo creo que no. Lo que la ley le obliga, y la ley obviamente es lo suficientemente inteligente como para ocuparse de la temática, lo que la ley dice es que debe él separarse de la gestión de ese despacho de abogados, porque ha incurrido en causa de incompatibilidad, de suerte que cada vez que ni puede intervenir en la gestión del despacho de abogados, porque ya no es un abogado sino que es juez, ni puede intervenir en los asuntos que provengan de ese despacho de abogados. Eso es lo que dice la ley, y creo que meridianamente se está respetando en nuestro país. Por lo tanto, el discurso de que el ministro de Justicia, el presidente del Tribunal Constitucional, el presidente de la Corte, el fiscal general,
tiene un despacho de abogados y por eso la justicia no puede funcionar bien, es demagógico. Y yo solo... No, si no es de usted, el discurso está muy en boga, justamente de los mismos profesionales del derecho. Es demagógico, porque el sistema de incompatibilidades es claro. Lo que alguien tiene que hacer es demostrar que después de haber sido nombrado fiscal general de la República, se ha ocupado, ha seguido ocupándose, dirigiendo su despacho y sobre todo ha seguido conociendo desde la posición de fiscal general de la República sobre asuntos que provienen o en los que su despacho tiene interés directo o indirecto. Mientras eso no se demuestre, es que se está cumpliendo el sistema de incompatibilidades. Y no es solamente aquí. Los grandes despachos de abogados en cualquier parte del mundo suelen ser también de los grandes juristas de ese país. Y esos grandes juristas, justamente porque son los grandes juristas de ese país, normalmente acaban sirviendo al servicio público de la justicia. Y no desaparecen los despachos de abogados, ni dejan de ser de ellos. Ellos sí dejan de gestionarlos por razones de incompatibilidad y en cumplimiento de la correspondiente ley. Ley que se puede mejorar, si se quiere, para aumentar la transparencia. Estamos de acuerdo. Pongámoslo sobre la mesa. Pero la ley sí existe de incompatibilidades. Para aumentar la transparencia, pero no hay transparencia. Si hay transparencia. No, ha dicho el presidente que no hay transparencia en la actuación de los jueces. Los mecanismos para asegurar la transparencia sí existen. Que no respetemos esos mecanismos, eso es lo que denuncia el presidente de la República. Este es el objetivo que queremos llegar, que se apliquen, que se apliquen las leyes. Efectivamente, por eso hemos hecho la remodelación. Y por eso estamos haciendo llamamiento al personal que ha jurado el cargo para que se comprometa, como no lo habían hecho antes los anteriores, a aplicar la ley y a limitarse a aplicar la ley. Porque el prestigio del Poder Judicial... Ciertamente que no es como para ir presumiendo por ahí, estamos todos de acuerdo de eso. Maestro Pepe. Sí. La palabra Pepe. Excelencia, hablando de la aplicación de las leyes, se nota con preocupación desde las altas esferas de las distintas instituciones del Estado la creciente oleada de asesinatos, robos a mano armada, violaciones, etcétera, etcétera, practicados sobre todo por la población juvenil. A pesar de las medidas que están tomando las instituciones para, no digamos erradicar, sino reducir este tipo de casos que son preocupantes en nuestra sociedad. Queremos conocer de usted este fenómeno creciente de violaciones, a qué se debe y el por qué. Aquello se produce de manera creciente y no decreciente, a pesar de las medidas que se toman. Es un problema que nos debe no solamente preocupar, sino que ocupar. Me consta que al gobierno le está ocupando y que forma parte de la agenda inmediata de muchos de los departamentos cuya acción incide en la población en cuestión, que es la juvenil. Tenemos que hacer un análisis desde el punto de vista del funcionamiento del sistema educativo, tenemos que hacer un análisis desde el punto de vista de la organización de la familia, tenemos que hacer un análisis desde el punto de vista de las leyes que rigen el régimen de disciplina de los menores y tenemos que hacer un análisis desde el punto de vista del sistema de corrección de los menores en conflicto con la ley. Si me pregunta desde el punto de vista de la justicia, del Poder Judicial, ¿qué se ha hecho? Pues justamente hemos avanzado más en ese último aspecto del sistema de corrección de los menores en disputa con la ley,
construyendo dos importantes centros, uno en Riaga y en otro en Teguete, Medinayón, centros de reeducación de menores. Centros que tenemos a disposición de los poderes de la Administración de Justicia, de los órganos de la Administración de Justicia, para que una vez que constaten que hay un menor en disputa con la ley, en conflicto con la ley, y que debiera someterse a un proceso de corrección, nos lo envíen para allá. Nos sorprende que no llegan muchos menores. La población reclusa en esos centros es, si me permiten la expresión, despreciable en correlación o en comparación con el nivel de conflictividad o el nivel de la incidencia del fenómeno en la sociedad. Y nos preguntamos por qué. ¿Por qué no llegan? ¿Por qué no se les aplica la ley? Son cuestiones que no queda más remedio sino relacionar, no podemos sino relacionar con la disfuncionalidad del Poder Judicial. Por lo que nos consta que los servicios de seguridad del Estado sí los apresan a esos menores con regularidad. Y nos consta que los ponen en manos de la Administración de Justicia. Pero sin embargo no llegan a los centros de reeducación de menores. Y después, como todos somos de la misma sociedad, pues te enteras de que Pepe ha podido liberar a su sobrino porque se ha entendido con el juez de turno o con el fiscal de turno. Son esas cosas las que provocan el enfado de todos en general, del presidente de la República en particular, y que están a la base de la decisión de proceder a la remodelación profunda del Poder Judicial. Sí, señor ministro, desde que se ha producido la remodelación del Poder Judicial, Sí. una remodelación en la que usted ha pasado a ostentar la responsabilidad de ministro de Justicia, Culto e Instituciones Penitenciarias, y creo que Pasé a ostentar esa responsabilidad en el marco de la remodelación del gobierno, no del Poder Judicial. Efectivamente, quiero preguntarle sobre si ha podido pensar en algún plan de acción para con ese Poder Judicial. ¿Para con el sector? Sí. Sí. ¿Un plan de acción? Por supuesto. Lo hemos pensado, pero porque hemos sido instruidos también al respecto. El presidente de la República, cuando te nombra, cuando te erige en su colaborador a nivel de miembro de gobierno, te dice, te he traído aquí para que me consigas tales objetivos. Tal vez no te dé con detalles los cauces por los que debes guiarte para llegar a esos objetivos, pero te da los objetivos, y esos objetivos son en principio nuestro plan de acción. Tenemos que seguir delimitando y actualizando el ordenamiento jurídico nacional, que es tanto como decir mejorando las leyes que rigen en nuestro país y que deben aplicar los jueces y magistrados. Tenemos que seguir incidiendo en la formación del personal al servicio del Poder Judicial. Y a través de esa formación poner definitivamente en marcha, que falta hace, la carrera judicial que está prevista en la Ley Orgánica del Poder Judicial del año 2009. De suerte que en un futuro, yo espero más próximo que lejano, dejaremos de ver remodelaciones del Poder Judicial y sí veremos ascensos o degradaciones en función de los méritos de cada cual en el marco del funcionamiento de la carrera judicial. Hay una importante institución que es el Instituto de Práctica Judicial encargado de eso, de esa formación, que estamos reactivando. Estaba un poco dormido, estamos reactivando. Y tenemos sobre todo que organizar y activar el sistema de gobierno del Poder Judicial justamente para exigir responsabilidades a quienes desde el Poder Judicial
incurriesen en desviaciones de poder. Y esos son los tres principales pivotes de nuestra acción de gobierno, desde el punto de vista del sector de la justicia. Hay asuntos que no están directamente relacionados con la justicia. Nosotros somos también, somos justicia, pero también somos culto. Justicia e instituciones penitenciarias son dos primos hermanos, muy parejos, pero hay uno que también preocupa de modo creciente a la población, a la sociedad, que es la parte del culto, ¿verdad? Me ha extrañado que ustedes no lo hayan sacado a colación. Seguimos teniendo tiempo. Me ha extrañado que ustedes no lo hayan sacado a colación, pero Cuando lleguemos a una hora de programa, ya entraremos en esta parte que también hay mucha queja en muchos rincones de las ciudades nuestras. Bueno. Y hay iniciativas al respecto que tienen mucho que ver también, que ocupan muchas páginas en nuestro plan de acción, en nuestro programa de gobierno en materia sectorial. Muy bien. Actualidad presidencial, como siempre, debate la agenda de la Jefatura de Estado. Como he dicho, aquí tenemos a un invitado especial, el ministro de Justicia, Culto e Instituciones Penitenciarias, quien nos acompaña esta noche debatiendo en primer plano el papel de su departamento, el papel de la justicia, sus hermanos, podemos decir, llamarlo así, del Poder Judicial, los que tienen que hacer cumplir la ley a rajatabla. Yo le iba a preguntar algo más de la justicia. Para un delantero de fútbol, cuando no marca el gol, está muy preocupado. Entonces, y yo preguntaba si cuesta mucho para un juez, una persona de la ley, ¿cómo le diría yo? Ser imparcial y cumplir la ley. O sea, aplicar. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Es solamente voluntad. Sobre todo voluntad. Miren, cumplir la ley no es sino interpretar el ordenamiento jurídico a la luz de los hechos que te suministra el expediente. Si uno se propone cumplir con sus obligaciones, lo hemos estado haciendo hace poco en el Tribunal Constitucional. Se podrá discrepar del sentido de nuestra interpretación del ordenamiento jurídico en cada caso, lo cual es legítimo, porque la interpretación de la ley tiene una dimensión subjetiva importante, dimensión subjetiva que tiene que ver con las creencias, los estereotipos de uno mismo, y desde ese punto de vista es legítimo discrepar. Yo suelo decir a mis compañeros, cariñosamente les llamo chicos, muchos de ellos son de generaciones inferiores a la mía, les suelo decir a los chicos que mientras puedas demostrar, puedas invocar una ley, que hayas interpretado y aplicado al tomar tal o cual decisión, estás a salvo, has cumplido con tu obligación. Lo malo es que cuando a uno le preguntan, a un juez le preguntan, oiga, ¿usted cuando decidió que la gallina era del vecino A y no del vecino B, qué norma aplicó? No, es que me puse a pensar bien y vi que el vecino B tenía un aspecto que no me gustaba, parecía tener destellos de brujería, y por eso decidí que la gallina fuera de la... Pues no, es que el criterio de justicia está en la ley, no está en tu mente, no está en tu apreciación subjetiva, aunque al interpretar la ley incorpores una dimensión subjetiva, ¿verdad? Entonces no es difícil atenerse a la ley, es un hecho, es cogerla, interpretarla, otros te corregirán en esa interpretación, ya será otra instancia, y llevar a la práctica
las conclusiones de esa interpretación. Pero lo que constatamos es la tendencia cada vez mayor en el pasado, esperemos que se haya cortado a partir de ahora, y pondremos de nuestra parte para que no siga ocurriendo, la tendencia cada vez mayor a desentenderse la ley para decidir, y no suele ser de casualidad, suele ser muchas veces, como por no decir siempre, por lo que ha señalado el señor Presidente de la República, el ánimo de enriquecimiento. Muy bien, como he dicho que... ¿Pepe tiene? Sí, el que vaya al culto. Yo tengo dos preguntas para el señor ministro. Quisiera conocer, porque parece ser que este aspecto crea un poco de confusionismo en nuestra sociedad. Sí. ¿Cuándo se dice que un ciudadano es preso político o de conciencia y cuándo se decide que es un preso de delito, digamos, común? Sí. Es un aspecto que creo que la población debe saberlo, porque cuando usted nos dijo que en el momento de celebrar la sexta mesa del diálogo, el jefe de Estado firmó un decreto de amnistía. Accedió a la petición que en ese sentido se le hizo. Sí. Pero que el Ministerio de Justicia se dio cuenta de que en las cárceles de Guinea no había presos políticos. Y por eso la mala interpretación. Por eso quisiera saber cuándo se dice que uno es preso político de conciencia y cuándo uno es preso de delito común. No es difícil. Preso político es aquel que ha sido condenado, y como tal se encuentra cumpliendo pena por hechos que tienen que ver con su adscripción partidista o con su opinión en relación al proceso político. La opinión que uno tenga en términos de qué tipo de país quiero o qué tipo de país no quiero, y la adscripción partidista que uno tenga en términos de si pertenezco a ese partido o dejo de pertenecer a este otro. Ser castigado por eso es ser preso político. Y nosotros constatamos que en nuestras cárceles, en nuestros centros penitenciarios, no había ni uno. No había ni uno. De hecho, lo más parecido a eso fue un caso que se encontró en Bata, pero que no tenía nada que ver tampoco con preso político, porque no estaba allí, no había llegado al centro penitenciario dentro del régimen regular de reclusión de personas, sino que era un caso casi como olvidado. Lo pusimos en cuanto se nos hizo ver, cuanto se nos informó, lo pusimos inmediatamente en libertad durante las jornadas de la sexta mesa de diálogo. Es para eso. Gracias. Vamos a hablar un poco del culto, porque el ministro dice que estamos hablando de dos primos, justicia e instituciones penitenciarias, dejando al margen a los del culto. Entonces, que sepan que no se van a quedar solos. También vamos a hablar de ellos porque sabemos muy bien que la Constitución de nuestro país aprueba y protege la libertad de culto, que es algo que sabemos que, si no me equivoco, fue en 92 cuando salió alguna ley, y la facilidad que hay para establecer una nueva religión, quiero llamarlo así, según se publica. Se dice por ahí que eso hay que enviar un escrito al ministro de Justicia, pero pasa por el director general de culto y quien hace la revisión, y no hace falta un informe de la Iglesia Cristiana Católica ni la, ¿cómo se llama la otra? Bueno, se me va el nombre, pero en fin, no necesita ninguna aprobación que no sea del gobierno, del Ministerio de Justicia. Pero sí, hay gente que se pregunta, que los que tienen las iglesias, perdónenme si les voy a llamar sectas, porque muchas sí la llaman aquí, la secta que está, por ejemplo, hay algunas, en muchos barrios, que los pastores
o propietarios de estas iglesias no residen en ese barrio, sino en otro lugar. Y cuando duermen con más tranquilidad. Entonces los vecinos de ahí dicen que no les dejan dormir. Si tanto quieren rezar a Dios en voz alta, con cantos, música, conciertos, ¿por qué no lo hacen en el mismo barrio donde vive ese pastor? Entonces son unas pequeñas quejas que hay. Y preguntamos que en muchos países, por ejemplo en Ruanda, se ha cerrado en muchas de esas iglesias para que los propietarios o los pastores presenten primero la documentación legal, en la que realmente son iglesias que deben tener fieles a seguir. Lo mismo está pasando en Angola ahora, creo que en el Parlamento está también haciendo un estudio para una nueva ley. Ahora preguntamos en nuestro país, y yo siempre lo he dicho, 1.500.000 habitantes, muchos partidos políticos, no sé cuántos hay, debe de haber militantes, pero muchas iglesias. Somos 1.222.442, Sí, según ahora, el resultado preliminar del último cuarto censo, ¿no? censo general de población. 1.200.000. sí. Y ahora también hay muchas iglesias. Yo no voy a decir a nadie que deje de creer en lo que cree o la persona que cree, pero es necesario que el gobierno legalice o autorice a tantas iglesias cuando vemos que hay queja de la población en sus domicilios. Sí, es bueno recordar, siempre es bueno contextualizar, ¿verdad?, los temas. Bueno recordar que al producirse el cambio político en el 79, el 3 de agosto del 79, las tres primeras disposiciones formales que adoptó el Consejo Militar Supremo fueron la amnistía. Entonces sí había presos políticos, la amnistía, que prácticamente dejó vacíos a los centros penitenciarios que entonces existían en nuestro país. El segundo fue la devolución a los legítimos propietarios de los bienes confiscados durante el régimen anterior, confiscados ilegítimamente. Y la tercera disposición fue la reapertura de las iglesias. Eso era una idea del nivel de conciencia que había en el presidente de la República, en particular en su gobierno en general, y que conectaba con el sentimiento mayoritario de la población de Guinea Ecuatorial, el nivel de conciencia que había de que la persona tiene una dimensión espiritual muy fuerte. Sin la consideración debida o consideración de esa dimensión espiritual, es imposible que la persona se desarrolle y se realice como tal, para los fines para los que nace. Y desde entonces, todo lo que tiene que ver con cuidar esa dimensión espiritual, que se concreta en la libertad de culto, ha sido una prioridad para el gobierno. Tenemos el régimen jurídico más abierto, más generoso, si no de nuestro entorno, incluso me atrevo a decir que del continente, no voy a ir más allá del continente africano, en materia de libertad religiosa, lo cual es bueno y por lo cual se nos aplaude, se nos reconoce y se nos aplaude en múltiples foros internacionales. Pero es verdad que tenemos que intentar asegurar que el ejercicio de ese derecho se concilie, sea compatible con el normal y civilizado desarrollo de la convivencia. Eso es responsabilidad del gobierno en general, del departamento ministerial correspondiente, que es el que yo presido ahora en particular, y debo decir que, haciendo autocrítica, no podemos sentirnos muy orgullosos de la gestión hecha al respecto. Igual que he estado criticando a los compañeros del Poder Judicial, me debo criticar también a mí mismo ahora, que tenemos un panorama de culto nacional, un panorama nacional en materia de culto bastante mejorable.
Iba a decir desastroso, pero prefería que esa palabra saliese de mi amigo Pepe, que él es mucho más propenso a decir ese tipo de cosas que suenan bien, bastante mejorable. Excelencia, Sí. independientemente de lo que ha dicho el compañero Pastor sobre la situación escandalosa que provocan las sectas en sus cultos nocturnos, hay otros aspectos que creo que también son muy importantes y también preocupantes. Por ejemplo, a través de comentarios, nosotros periodistas hemos sabido de que hay cultos, hay sectas religiosas que prohíben la donación de sangre a los enfermos, prohíben a sus seguidores que se les done sangre. Otros que se dedican independientemente a la labor evangelizadora, pues ya entran de lleno incluso en los temas sanitarios que curan enfermos. Y en muchas ocasiones ha habido situaciones lamentables en los que un pastor está orando por un fiel enfermo y en este mismo momento encuentra la muerte. ¿Cómo ve el Ministerio de Justicia estas situaciones que van en contra de la política del gobierno? Porque a nivel sanitario sabemos que la transfusión sanguínea es una prioridad para el gobierno, para la curación de los pacientes. Y cuando viene una secta religiosa y prohíbe esto, al parecer contradice las aspiraciones que tiene el gobierno de mantener a una población sana. ¿Cómo ve el Ministerio de Justicia esta situación? Bueno, ese particular creo que se refiere a la confesión, se llama los Testigos de Jehová. Los Testigos de Jehová, sí. Que es una iglesia universal, con vocación universal. Existe en casi todos los países del mundo los Testigos de Jehová. Ellos prohíben la transfusión de sangre, dicen que es contraria a su doctrina religiosa, y lo que se viene estableciendo al respecto, justamente por los órganos jurisdiccionales en muchos países, y que debiéramos tomar también como propio nuestro, también fíjese que no son los pastores o los clérigos los que suelen ir al hospital a decir que a este señor que no se le transfunda, que no se le haga transfusión de sangre. Sí. No, es él mismo el que suele decir que yo soy testigo de Jehová y que no se me haga transfusión de sangre. Entonces, lo que se plantea, el dilema de la libertad de conciencia y de culto, y la obligación que tienen los profesionales de la medicina de curar. ¿Y qué es lo que dice la jurisprudencia en muchos países? Tomo como referencia, por ejemplo, la española. Dice: la libertad de conciencia debe respetarse, que es un derecho fundamental, debe respetarse mientras exista tal conciencia por parte del paciente. Mientras él todavía pueda seguir decidiendo sobre sí mismo, sí. Pero desde el momento en que no esté en condiciones de decidir sobre sí mismo, por ejemplo, porque ha perdido la conciencia, entonces entra en juego la obligación que tienen los médicos de curarle. Y cuando se trata de un niño, por ejemplo, que le ha llevado al hospital su padre, su madre, entonces, y la madre insiste. Nadie puede imponer a los médicos que no curen a su paciente, salvo el paciente mismo, es el que puede desistir del derecho a ser curado. Por lo tanto, ni siquiera un padre, un tutor, podría hacerlo. Pero yendo a lo más general, este es un caso singular, pero yendo a lo más general, estaba diciendo que efectivamente reconozco, como ministro de Justicia, Culto e Instituciones Penitenciarias, tenemos un panorama nacional en materia de culto bastante desastroso, del que nos aculpamos. El ministro de Justicia asume la cuota de responsabilidad, que posiblemente sea la mayor. En este caso, asume la cuota de responsabilidad que le corresponde. Y justamente porque somos conscientes de que el panorama es caótico y debe
mejorarse y debe acometerse una profunda mejora de su estado. Tenemos una serie de iniciativas en curso para eso. La principal de las leyes, la profundísima reforma de la ley de libertad religiosa. ¿Con ella vamos a acabar con la libertad religiosa? Imposible, entre otras cosas porque está consagrada a nivel de la misma ley fundamental. Pero con ella vamos a ser más exigentes para conciliar el ejercicio de esa libertad en términos de creación o instalación de iglesias y en términos de actividades, realización de las actividades por esas iglesias instaladas, conciliarlo con las necesidades de un desarrollo civilizado de la convivencia en nuestro país. Porque nosotros como nación tenemos un modelo de convivencia. Hay cosas que nos resultan extrañas, ajenas a nosotros, ¿verdad? Ver a un niño trabajando sigue siendo algo extraño para nosotros. Que unas personas estén cantando a las 4 de la mañana al lado de nuestras casas sigue siendo escandaloso para nosotros, ¿verdad? Pues tenemos que ir avanzando en conciliar el ejercicio de la libertad religiosa con la necesidad que tenemos de que se respeten nuestros valores, nuestra concepción de lo que debe ser la sana convivencia. Y eso espero que en los próximos meses el gobierno lleve al Parlamento Nacional la correspondiente propuesta en términos de proyecto de reforma de la ley de libertad religiosa. Excelencia, sobre este aspecto de la libertad de culto, quisiera saber si el departamento que usted dirige tiene concebido en su agenda lo que es quizá la limitación del número de sectas. Es que no existe un baremo, como decir, como ya existen tal número o tal cantidad diferente de sectas que se establecen. Stop. El crecimiento puede ser progresivo hasta infinito, o el departamento debería regular la cantidad, que no sé yo. Cantidad a priori, de forma priorística, es imposible. La ley de partidos políticos no puede decir a priorísticamente cuántos partidos puede haber en el país. Podrá decir qué se tiene que hacer para constituir o crear un partido político en el país, ¿verdad? Cantidad priorística no. Lo que pasa es que, sin perjuicio de esa iniciativa a la que me acabo de referir, la reforma de la ley, profundísima reforma para hacerla restrictiva, profundísima, la reforma de la ley de libertad religiosa, sin perjuicio de eso, lo cierto es que de ahí que reitere la responsabilidad del Ministerio de Justicia, del Ministro de Justicia, en el panorama no muy halagüeño. Posiblemente debiéramos o podríamos haber hecho una interpretación más restrictiva de la vigente ley. Que la vigente ley no es buena, ahora no es buena. Cuando se creó era muy buena. Un ejemplo de ley en la materia a nivel de la subregión. Ahora no es buena porque las circunstancias en la sociedad, la conciencia social ha cambiado mucho. Pero posiblemente ahí exista margen para hacer una interpretación lo suficientemente restrictiva de la misma como para que el panorama que existe actualmente no exista. Y no lo hemos hecho. Por eso digo que tenemos una cuota de responsabilidad que reconozco. O sea que verán ustedes que no he venido aquí solamente para culpar a mis compañeros de la judicatura, pero sino también para asumir la cuota de responsabilidad que me corresponde en este caso en el campo del culto. ¿Qué nos dirías sobre la interacción ministerio, los pastores? ¿Con qué periodicidad se reúne con ellos, por ejemplo, pastores que existen, y cuáles son los principales temas? Por ejemplo, aquí puede existir alguna discoteca o un establecimiento público. Al lado se viene a instalar una iglesia y surge lo que ha anticipado el director pastor, que los chicos quieren divertirse, el lugar está habilitado para ello. Es que yo creo que en las reuniones frecuentes, asiduas entre el ministerio y los pastores, insistiría en tener esa conciencia cívica de no ubicar la iglesia en cualquier esquina
Existe esa interacción y le puedo asegurar que buena parte de nuestras energías y de nuestras inteligencias las invertimos en la temática del culto. Mucho más de lo que creo que se merece, pero las invertimos en la temática del culto. Y la situación sería más caótica y más preocupante de no haber existido esa interacción. Muchos son los problemas que desactivamos, los conflictos que desactivamos gracias a esa interacción. Pero ya digo que nos sentimos muchas veces maniatados o limitados por la ley, porque cuando te dice que las leyes, no solamente la ley de libertad de culto, cuando te dice que ese terreno lo tenemos comprado y legalizado en propiedad, y hemos decidido hacer ahí un centro de culto, pues el derecho a la propiedad no es sagrado como en los siglos XVIII, en la Europa de los siglos XVIII, pero es básico, tan básico que está también reconocido en la propia ley fundamental. Lo único que podemos hacer entonces es pedirles por favor colaboración para que entiendan que hay unos chavales que también se quieren divertir al lado y que las dos actividades son incompatibles, cosa que creemos, situaciones que creemos que sí podremos evitar si se consigue la reforma de la ley en los términos en que la estamos planteando, la ley de libertad religiosa. Sí, Excelencia, quizás una pregunta un poco capciosa. Yo creo que para ostentar alguna responsabilidad, digamos, los departamentos ministeriales para reclutar gente se basan en los requisitos. Sí. Tener con madurez, experiencia de 5 años en tal materia y tal. Es que el Departamento de Justicia no pone algunos requisitos para proclamar pastor o reconocer que este sí debe ser pastor, porque hay proliferación de pastores. No nace a mi lado, te puede llevar una vida mundana y regular, mañana predicar. Para el departamento no existen algunos requisitos previos para adquirir esa consideración de ser pastor. Nosotros no somos los que hacemos pastor a nadie, ni privamos de la condición, todavía la ley no nos lo permite. A lo mejor en el futuro sí. Sí, es una buena observación que voy a recoger y trasladaré a mis colaboradores que están trabajando en la reforma de la ley. Pero la condición de pastor se la dan sus feligreses. Y si acaso, la organización universal de la correspondiente iglesia que está normalmente fuera de nuestro país. Cuando alguien nos trae de Brasil, de Estados Unidos, de Hawái, Hawái que es parte de Estados Unidos, de la India, un certificado de que es pastor de tal o cual iglesia, la verdad es que nos es muy difícil cuestionarle porque no tenemos criterios de evaluación de su capacidad para ser pastor. Y entonces lo dejamos al arbitrio en manos de sus feligreses. Y no tenemos muchas reclamaciones de feligreses cuestionando la condición de pastor de quien dice serlo. Si eso nos llega, entonces sí tenemos margen para actuar. Okay. Muy bien, para ir terminando, que llevamos 1 hora 23 minutos de programa de hoy, el poder presidencial. Hay un señor que dijo, por respeto, es un nombre anónimo, que la sede de la Iglesia Cristiana Católica está en Roma. Sí. Todo el mundo lo sabe, los ortodoxos están en Moscú. La sede principal, sí. Sí, musulmanes sabemos que es en la Meca, y seguramente que los budistas, seguro que es por Sri Lanka o India, si no me equivoco, por esa zona, Asia Menor, por ahí. Y las otras iglesias, ¿dónde tienen su sede, por ejemplo? En los requisitos también es necesario saberlo. ¿Tienen previsto eso en la nueva ley que quieren presentar? Igual, la enmienda. Igual que una está en Roma, ¿por qué otra no puede estar en Bata? Era una pregunta. Porque la Iglesia Cristiana Católica, bueno, ellos tienen una sede en Vaticano. Tiene vocación universal, sí. Exacto. Sí. El Papa reside en Roma. Es como sabemos que las Naciones Unidas tienen una sede principal en Nueva York y la otra, si no me equivoco, en Suiza. Sí. Lo mismo, a la gente le gustaría saber, bueno, vamos a ir a peregrinación, bueno, vamos a peregrinar nosotros de la Iglesia
con todo respeto, en la piedra viva. ¿Dónde vamos? Nosotros teníamos, cuando consagramos la libertad religiosa en los términos en que lo hicimos, a nivel de la ley fundamental y a nivel de la todavía vigente ley de libertad religiosa, posiblemente teníamos en mente las clásicas grandes iglesias universales. La cristiana en su versión católica, en su versión ortodoxa también, y protestante, la musulmana, la judía y alguna más. No conocíamos, la verdad, el fenómeno de lo que no lo dice el ministro de Justicia, porque no puede decirlo el ministro de Justicia, pero me ha dicho el señor director del programa, sectas. Lo pongo en su boca. Bueno, lo digo porque si lo señalaba para diferenciar, según ellos, de la Iglesia Cristiana Católica. No conocíamos y no estábamos preparados para afrontar ese fenómeno. Por eso tenemos que hacer una profundísima reflexión en forma de reforma de la ley que regula el sector. No estábamos preparados. Y ciertamente, tal como está articulada esa libertad religiosa al día de hoy, no se necesita tener un referente exterior para ser aceptado como religión en nuestro país, tal como está articulado al día de hoy. Muy bien. Un suceso, el Bata, se emitió por televisión Guinea Ecuatorial, los compañeros de otro programa, por ejemplo, matinales, Nuestra Guinea, todo lo demás, y telediarios, hablaban de ello, que había fallecido alguien en la casa de un pastor que oraba por él. Y cuando los hombres del Caquí, como se llama el compañero Benjamín, preguntaron al señor, supuesto pastor, dónde está el título suyo como pastor, y él dijo que el título no se da, el título de pastor no se da en ninguna parte del mundo, no se va a una escuela para obtener el título de pastor. Pues muy bien. Yo creo que con esta respuesta sabemos que cualquier persona puede ser pastor. Mis padres me hicieron pastor, me pusieron el nombre de pastor y hoy día me considero también un pastor. Porque, pues dicho esto, llegamos al término final de este capítulo de hoy, de actualidad presidencial, aquí, día 11 de noviembre del año 2018. Compañeros, nos vamos a despedir, vamos a empezar con el invitado de honor, Excelencia Salvador Nocum, ministro de Justicia, Culto e Instituciones Penitenciarias. Muchísimas gracias por concedernos estos 90 minutos aquí en el programa de la Presidencia para hablar de la justicia y del culto. Gracias a ustedes. Siempre que quieran, la disponibilidad es total. Pepe, maestros, el próximo domingo nos vemos aquí porque Dios va a querer. Sí, Dios quiere. Y agradecer una vez más al señor ministro por estas aclaraciones que nos ha dado en torno al funcionamiento de la Administración de Justicia y, cómo no, también del culto en nuestro país. Muchas gracias. Gracias a ustedes, amigo Pepe. Javier Bamesucham, copresentante del programa, casi nos despedimos ya. Mañana, lunes, empezar el culo y decir buenas noches a usted. Sí, hay que extender mis agradecimientos también a nuestro invitado especial esta noche y esperamos volver a tenerles en otra ocasión, Excelencia. Gracias a usted. Agradecimientos igualmente al auditorio de este tiempo televisivo Actualidad Presidencial y les decimos feliz domingo. Buenas noches. Como siempre, ustedes me dirán si tengo que ir a izquierda o derecha. De acuerdo, aquí en esta cámara me despido con todos ustedes. Aquí, como siempre, está con ustedes Pastor Bancham. Buenas noches, gracias por estar ahí. Mañana lunes, por favor, todos a trabajar y feliz Día del Señor. Enya banyo mama be makama yena